Vale, pues a ver, yo quería preguntarte un poco primero cómo nace la idea de hacer la ley invisible. ¿Por qué ahora y por qué? Vamos, en general. Bueno, para mí fue una propuesta que me hizo Domingo Corral, el responsable de producción original de Movistar Plus. Me propuso este proyecto, me pareció fascinante, me parecía que era contar una historia que no se había contado nunca y que además uno tiene pocas ocasiones de contar. Es el origen de qué es lo que ocurrió antes de lo que todos conocemos, cuál es la historia oculta y que no se había contado de los eventos que después tuvieron tanto impacto y convulsionaron a nuestra sociedad y a tantas generaciones. Ahora, porque ahora ha pasado el suficiente tiempo, creo que ahora se puede hablar con cierta perspectiva de lo que pasó y se pueden contar las historias que hasta hace relativamente poco tiempo no podíamos hablar porque estaba la herida demasiado abierta. Y luego, ¿cómo decidiste enfocar la serie para que fuese un poquito lo más respetuosa y lo más fiel posible también? Lo esencial para mí era, cuando me incorporé al proyecto, era no convertir la trama, digamos, política en algo que estuviera en primer término, porque eso le daría a la serie un aspecto de documental que no me interesaba. A mí me parecía fundamental y así lo concretamos con Domingo y con todo su equipo. Eh, Me parecía fundamental centrarnos en los personajes, darle credibilidad a la historia a través de los personajes, las motivaciones de los personajes, indagar en el origen de los eventos que contamos por medio de poner el foco en las motivaciones de los personajes, en los detalles, en las idiosincrasias de aquellos personajes y en sus contradicciones. En ese sentido, ser fieles, bueno, a las contradicciones que tiene todo ser humano, que uno puede ser un torturador de la dictadura franquista, pero también puede ser un buen padre para su hija, ¿no? Y un chaval puede ser un poeta sensible y un intelectual avanzado para su tiempo y un día empuñar una pistola y disparar contra una persona. Son contradicciones las que nos hacen humanos, a veces lamentablemente, pero así es. Y bueno, tú viviste lo que ya fue la segunda etapa de ETA y yo ya la última, pero ¿tienes algún recuerdo de tus padres, alguna cosa de ese momento de los inicios de ETA? Yo tengo un recuerdo, yo era muy niño, pero tengo un recuerdo como de mucha confusión, porque ten en cuenta que era la época en la que las referencias eran el Che Guevara, eran las guerrillas latinoamericanas, la guerrilla en Mm. Argelia, el Mayo francés, las revoluciones, todo eso que estaba idealizado y por otra parte surgía en nuestro entorno, a pesar de que yo era muy jovencito, pero surgía un poco como reacción a la represión del régimen que vivíamos aquí, ¿no? De la dictadura franquista. Entonces había mucha confusión. Ahora con el tiempo también somos capaces de entender las cosas de otra manera. Yo me guío y ha sido para mí una referencia en todo el proceso de la serie de La Línea Invisible, aquella frase de Gandhi que decía que, que por una causa uno debe estar dispuesto a morir, pero nunca a matar. Eh, claro, porque si abres la veda, ¿quién está legitimado para decidir a quién hay que torturar y a quién no, o a quién hay que matar y a quién no? ¿No? Entonces sí, recuerdo la confusión, el intento por legitimar unas cosas que ya por otra parte eran terribles. Recuerdo la confusión y la tragedia para todos, sí. ¿Y tenías en mente ya este pedazo de reparto que has juntado para la serie o fueron saliendo todos en el proceso de casting? Bueno, mira, Mm. casi todos son actores con los que es un gusto trabajar. Tú sabes que ahí te juegas Mm. cuando eliges el reparto o decides el reparto, ahí está la película, ahí está más de la mitad de la película junto con el equipo que la hace, ¿no? Entonces, eh, básicamente, aparte de que tenían que ser actores que se pudieran adaptar bien a los personajes que encarnan, era muy importante que fueran actores creativos, constructivos, proactivos, actores que proponen, actores que crean y que van más allá de las líneas que están escritas en un guión o de las directrices que uno les pueda proponer. Actores que llegan al trabajo con las cosas hechas, ¿no? Con sus propuestas y con sus decisiones tomadas y eh, con sus propuestas dentro del concepto de que es una obra colectiva, ¿no?
Entonces todos estos Claro, los reúnen, Alex, Antonio, Enrique, Ana, María. claro, porque de hecho acabo de hablar con Ana y con Patrick que sus personajes no estaban definidos históricamente como el resto, eran un poco más, dieron más pie a la creatividad, ¿no? A poder no inventar, sino ser más libres con sus ideas, ¿no? Es impresionante ver cómo estos dos que has citado, Ana Mm. o Patrick, a pesar de los jóvenes que son, la capacidad y el empuje y la determinación que tienen para construir, para inventar y para proponer y que todo tenga sentido, ¿no? Es un disfrute, la verdad, que me hace sentirme muy privilegiado. Mm. Y bueno, también les preguntaba a ellos que ahora mismo estamos pasando por un momento, creemos que no histórico, ¿no? Entonces, ¿tú crees que dentro de, bueno, un año, 10, 20, los que sean, veremos un montón de películas, series de la cuarentena? Fíjate que lo Mm, que hasta ayer era una distopía, hemos visto tantas distopías en las series y en mm, las películas, lo que hasta hace 3 semanas era una distopía, ahora es el costumbrismo. Lo que ahora es y lo que hasta hace 3 semanas era mm. costumbrismo, ahora es una distopía. Ahora es una distopía tomarse una caña en un bar. Eh, Realmente es alucinante, o sea, lo que estamos viviendo y ojalá podamos verlo en película y no vivirlo, ¿no? Y bueno, yo creo que así para terminar, ¿tú qué dirías que podemos aprender de la línea invisible? ¿Qué deberíamos aprender, vamos, de la línea invisible? Yo creo que hay muchas cosas que tienen una lectura totalmente actual. Fíjate que todo eso surgió como un movimiento en busca de una cosa tan abstracta como la identidad nacional. Eh, Mm, y no dejo de pensar en esa contradicción esencial que cuando la descubrí, para mí se me encendió una luz, ¿no? Que fue cuando me enteré de que Melitón Manzanas, el torturador franquista, mm. hablaba euskera, era euskaldún, y Xavi Etxebarrieta, el primer líder de ETA, no entendía ni una sola frase en euskera, ¿no? Y pensaba, ¿por qué no mirarse más a uno mismo, ¿no? Quizás si uno se hubiera preocupado más, el euskaldún, que era Melitón Manzanas, se hubiera preocupado más por entender a los que hablaban su misma lengua y el que buscaba la identidad o el que defendía la identidad nacional se hubiera preocupado por empezar por hablar euskera, quizá nos habríamos ahorrado mucho sufrimiento, ¿no? Y mucho dolor. Eso tiene una lectura muy vigente. Hoy no hace falta que te hable de fronteras, porque ahora el virus las ha borrado todas, las geográficas y también las gremiales y las profesionales. Estamos todos en el mismo país, que es nuestra casa. Vale, pues muy bien, yo creo que con eso ya podemos terminar entonces. Muchas No te- gracias. Un Nada, mil abrazo, gracias. Sin gracias. perder más tiempo, bueno, que yo quería saber un poco, cuando llegó la propuesta y el guión y eso, ¿qué fue lo primero que pensasteis cuando viste vuestros personajes? Pues mira, yo me sentí muy contenta. No, en serio, me lo leí en el AVE, además me llegó en un AVE y me tiré las 2 horas y media de AVE leyendo. Me encantó, me pareció una historia que estaba súper bien escrita, me parecía muy interesante, me parecía como... Me sentí muy afortunada de poder formar parte de un proyecto que habla de algo que es arriesgado y que es valiente y que me apetece contarlo con este equipo. Entonces, a mí me gustó mucho la idea, me gustaron mucho los guiones. Sí, yo igual. Yo me acuerdo, yo estaba en mi casa y me senté en el sofá con la tablet a leer los guiones y me los leí en una mañana a todos. Y dije qué gusto de que te guste algo cuando lo lees y que puedes formar parte de ello. Y me gustó también la historia que estaban contando porque aprendí de ella, ¿no? Y dije, "Oh, yo que no conocía, que desconocía esto y desconocía la formación y el origen de la organización ETA, ¿no? Y aprender de ello, bueno, pues me hizo decir, pues sí que quiero formar parte de esto, vamos. Y entonces, bueno, ¿y cómo fue el tema de eso de meterse en la piel de las primeras personas que formaron parte de ETA? ¿Sabes? ¿Cómo os habéis documentado? ¿Cómo os habéis preparado para todo ello? Realmente que fueran integrantes de ETA para la preparación del personaje, en mi caso, yo creo que en el tuyo también, no fue especialmente importante. Quiero decir, para mí lo importante era saber quién era esta chavala, de dónde venía y por qué tenía ganas de formar parte de un grupo que quería luchar en contra de la represión, de la opresión, en contra del franquismo y en contra de la situación que se estaba viviendo en el País Vasco en esa época, pero
ellos no sabían lo que iba a ser, entonces no podía estar pensando, eres etarra, porque realmente ellos no lo sabían. Claro. No sabían lo que iba a pasar, no sabían lo que iba a suceder, era un poco viajar con ella, viajar con la contradicción de estar embarazada, de hablar de muerte, del miedo, del sufrimiento, y era un poco viajar con los personajes. Claro, ellos eran desconocedores de lo que la banda, de lo que se convertiría la banda 30 años después, ¿no? Hasta su desaparición, incluso. Entonces, bueno, era entender bien las circunstancias, entender bien el contexto también en el que ocurrió todo y a raíz de ahí, pues, hacer la serie, ¿no? También teníamos la suerte de que no eran personajes, en nuestro caso eran personajes que habían existido, pero no están documentados. Entonces teníamos un poco la licencia de crear a estos personajes según lo que nos iban contando. Y bueno, ¿y qué fue lo más complicado durante el rodaje y demás, lo que más os costó en general? A mí me daba mucho miedo el tema del acento, por ejemplo. Pero bueno, hay compañeros tuyos que nos están diciendo que ok. Yo, hablando con Mariano, le pedí tomarme la licencia de imaginar que mis padres igual eran de Castilla y hacer una cosa un poco más neutra, porque me daba miedo pasarme y que alguien sintiera que yo le estaba faltando al respeto. Pero luego viendo la serie es verdad que viendo a mis compañeros que llevaron más al límite el acento me parece que quedó increíble. Así que eso me daba miedo, y también supongo que a todos nos daba un poco de cosa que la gente que vivió esa época de verdad y que sí que estaban más vinculados con ETA sintieran que no estábamos siendo leales o que no estábamos siendo respetuosos con lo que contábamos, pero creo que Mariano, el equipo de dirección y de guión se documentaron muchísimo durante mucho tiempo para contar una historia real y que no busca que la gente se posicione tampoco. Claro, no, porque por lo que hemos podido ver es una historia un poco de grises, ¿no? De dos bandos, cada cual un poquito más oscuro que el otro, ¿no? Que no se pone, como tú dices, no ponen nada sobre la mesa, lo deja al espectador, ¿no? Sí, deja que el espectador saque sus propias conclusiones y que, bueno, según lo que les hemos contado, que entienda una cosa u otra. Nosotros no estamos contando una serie política, sino una serie histórica que habla de personajes que en un contexto determinado, viviendo unas situaciones, bueno, un poco al límite, ¿no? Y esto es lo que cuenta la serie, y que ya cada uno luego saque sus propias conclusiones y que se documente en la fuente que quiera y que a raíz de ahí, pues bueno, pero bueno, es una serie que te enseña y te hace aprender de esta parte tan importante, ¿no? Y que ha marcado tanto la historia de nuestro país. Mira, la última, nos vamos un poquito al presente. Lo que quería preguntaros ahora, estamos viviendo una situación un poquito complicada todos. ¿Creéis que dentro de, yo qué sé, el año que viene, dentro de 5 o 10 años o 20 años, veremos películas como estamos viviendo de la guerra? Pues aquí veremos un montón de la cuarentena. Mira, te digo yo que hay mazo de peña en su casa escribiendo guiones. Sí. Mazo de peña que ha dicho, este es mi momento, chavales. Sí. Voy a contar algo loquísimo. Sí. De hecho, ojalá. Yo tengo ganas ya de ver un corto y ver una película sobre la cuarentena. Vamos, sí, porque significará que se ha podido rodar y que ha habido un rodaje. Exacto. Pues genial, chico. Pues entonces, pues eso ha sido todo. Oye, mil gracias. A ti. Gracias a vosotros dos y también. Bueno, primero quería saber un poco cómo recibiste el proyecto, ¿no? Y qué pensaste cuando leíste sobre tu personaje, ¿no? Y cómo fue un poco todo eso. Bueno, al principio no te voy a negar que me dio un poco de pereza hablar del tema este. Porque es un tema que lo he vivido muy de cerca y que depende cómo fuera tratado, pues no sé. Pero luego leí el guión y me quedé fascinado, porque me pareció un thriller acojonante, la verdad. Así que nada, me puse luego a hablar con Mariano. Yo quería trabajar con Mariano hace mucho tiempo, le admiro mucho, un maestro. Y empezó ya a emocionarme, tal y como estaba planteado, así que bueno, me metí ahí de lleno. Porque bueno, tú haces un poco el papel del ideólogo, ¿no? Que está detrás de todo ello, ¿no? Que está como en las sombras. ¿Cómo fue meterse en la piel de las primeras personas que formaron parte de esto? Pues un poco por intuición, porque no había nadie concreto, había como varios personajes en los que me inspiraba.
pero sobre todo era descubrir poco a poco qué rol tenía que ejecutar él, tanto para los que le daban el dinero como para los que incitaban, ¿no?, a los chavales, y qué posición que tenía que ver mucho como yo siempre busco como paralelismos para inspirarme cuando tengo que crear algo que está basado en alguien, pero no. Claro. Entonces, había algo como de, sí, es un ideólogo, es un erudito, y tenía algo como de monarca, ¿no? Tiene algo como de un gran conseguidor, ¿no? De seguir de ser de cierto protocolo, ¿no?, en el que él está, y dónde vive, cómo se viste, qué ha estudiado, y su unión a su tierra tan bestia, ¿no? Y también saber que él tiene que estar ahí impulsando y motivando, pero en ningún momento puede mancharse las manos. Así claro. que bueno. ¿Te has basado en algún personaje concreto, aunque sea algún personaje ficticio de yo quiero ser como tal? O... No, hay varios, ha habido varios, pero bueno, tampoco se pueden decir. O no se deben decir. Pero sobre todo, si te digo la verdad, me he basado mucho en pequeñas cosas de gente que conozco de hace mucho tiempo. Tiene algo también como de cura jesuita en un momento dado, con los que he crecido. Tiene algo de algún profesor que me ha dado clase a mí, ¿no? De estos, bueno, no sé, pequeñas cosas. Pero si te digo la verdad, mucha no ir descubriendo poco a poco, porque cuando había muchos datos, al final dices, bueno, soy pero no soy, mira, nada, es la intuición y la escucha, y luego está tan bien escrito que creo que está todo en el guión, ¿no? Y en las frases que digo ya son acojonantes. Y bueno, como decías que el tema te pilla un poco de cerca y eso, ¿cómo fue eso de intentar, cómo decirlo, ser respetuoso con el tema a pesar de, bueno, de que es un tema un poco complicadete, ¿no? De todo el tema de ETA y eso. Yo creo que pero es que la serie no se posiciona en ningún momento, creo que simplemente cuenta datos y habla. Da un poco de luz a ciertas preguntas. Tenemos la obligación de contar historias, no de defenderlas. No las estamos defendiendo ni se está en ningún lugar. Eso fue un gran horror que ocurrió en este país y que vino de lugares y que es interesante hablar de ello. Ha pasado un tiempo, creo que tenemos que ser lo suficientemente evolucionados e inteligentes como poder analizarlo y incluso crear debate o descubrir qué es lo que pasó realmente para que empezara toda esta locura, ¿no? Y es que realmente mucha gente no sabe lo que ocurría en Euskadi en esos años, en los 60, 70. Claro, porque mucha gente ha vivido el conflicto vasco en los 90. En los 90 fue el desastre, fue la locura, pero yo tengo recuerdo coño, que a mi madre la metieron en la cárcel con 12 años por llevar una pulsera de la Icurriña, de la bandera vasca. Es que es una castración de toda tu cultura, de todo tu idioma, te prohibían ser tú. Algo que precisamente los vascos tienen muy arraigado y que hay una cultura muy concreta y una forma de ser súper concreta que no puedes eliminar. Es decir, te están prohibiendo ser tú. Había algo que hacer, ¿no? Que luego se fue de las manos, por supuesto. Pero yo no creo que hable de esto la serie. Yo lo que creo que es que cuenta una historia, cuenta un thriller y creo que está muy bien contada con grandísimas interpretaciones. Desde luego. Vale, pues yéndonos un poquito más al presente, precisamente, que ahora estamos viviendo unas circunstancias un poquito complicadas todo el mundo. ¿Tú crees que dentro de 5, 10 o 20 años se estarán haciendo películas y series sobre la cuarentena que estamos viviendo ahora? Creo que ya. Yo estoy escribiendo sobre la cuarentena ya. Creo que ya hay canciones y todo sobre la cuarentena. Sí. Es que, ¿cómo no? Si es que esto no ha ocurrido nunca en la historia de la Tierra. Es que esto es la mayor ficción del ser humano. Es que esto lo hemos visto en las películas. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a vivir esto? Es una locura. Esto es una gran fuente de inspiración. Pero sobre todo, tiene que ser una gran fuente de aprendizaje, macho. Porque si no, entonces somos lo peor. Que muchas gracias por todo y, oye, que estás genial en la serie, de verdad, ¿eh?